Muy buenas noches con todos ustedes, a los participantes. El día de hoy, eh, la Escuela Sofía, Escuela de Posgrado, tiene el agrado de presentarles a la doctora Medalit Dolce Sali Rosas. La doctora Medalit Dolce Sali Rosas el día de hoy nos estará exponiendo como tema medios alternativos de resolución de conflictos. La doctora Sali Rosas es docente de la Escuela de Posgrado. Ella participa activamente los días miércoles con nuestra escuela. Está muy imbuida en el soporte que venimos dando como escuela de posgrado. Y también aprovecho la oportunidad para agradecer en nombre del doctor Willy Ramírez Chávarri a todos ustedes su participación y a los que veo permanentemente asistiendo a todas estas conferencias que las hacemos día por día de manera gratuita en este mes de julio. Dicho esto y con el agradecimiento también al equipo técnico de Sofía y a la doctora Elvia Medalit Dolce Sali Rosas, los dejo con ustedes para que empiece su disertación el día de hoy. Doctora Elvia Medalit Dolce Sali Rosas, puede usted dar inicio a su tan interesante tema del día de hoy. Muchísimas gracias por apoyarnos en este proyecto que venimos ejecutando de la mano de usted. Muy buenas noches. La dejo en el audio. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Johan, por sus palabras de bienvenida. Agradezco también al doctor Willy Ramírez y a la Escuela de Posgrado Sofía por haberme invitado una vez más a participar en esta conferencia virtual denominada Medios Alternativos de Resolución de Conflicto. También les agradezco a todos ustedes participantes que me están acompañando esta noche por tomarse un tiempo privilegiado en el lugar donde se encuentran para compartir estos conocimientos y hacer intercambios de ideas de manera conceptual, que son los medios alternativos de resolución de conflicto. Los medios alternativos de resolución de conflicto, en primer término, hay que determinar qué es un conflicto, a qué se le denomina conflicto. De acuerdo al profesor, al doctor Stephen Robin, define el conflicto en esas palabras. Indica que el conflicto es un proceso que se inicia cuando una parte percibe que la otra lo ha afectado de manera negativa o está a punto de afectarlo de manera negativa a alguno de sus intereses. Eso es para la definición de conflicto, para poder entrar en lleno la materia que nos toca esta noche, disertar. También es importante saber qué son los antecedentes, qué fue lo que dio lugar a los medios alternativos de resolución de conflicto. ¿A qué se debió? Fue debido a que había una presencia de cultura y fue para dar una respuesta ante tanta violencia, ante el conflicto que se percibía de los ciudadanos que se iban al Poder Judicial, que era una cultura de judicialización de los conflictos que congestionaba todos los despachos judiciales. Era una administración de monopolio de justicia por parte del Estado. Solamente a través del Poder Judicial era lo único lugar donde podía resolverse los conflictos. También elevaba mucho la carga procesal, o sea, estaba en crisis el Poder Judicial. Además de que el ciudadano común se sentía ajeno, fuera de lugar con la administración de justicia. Y otro antecedente bueno, positivo, fue que los cambios sociales, la tecnificación, la informatización han tenido un rol decisivo para llevar a cabo lograr el medio alternativo de resolución de conflicto. ¿Por qué es importante estos medios, estos mecanismos? ¿Por qué son importantes? Porque nos están permitiendo que desarrollemos actitudes pacíficas y cooperativas, o sea, que cooperemos en la búsqueda de la solución, en que encontremos una solución que va a satisfacer los intereses de ambas partes, de ambas partes que están con el conflicto, con la controversia.
también se está restableciendo una comunicación entre las partes, porque cuando hay un conflicto, lo que se hace mayormente, se corta la comunicación, ya es todo problema y ya no hay forma, ya no es viable. Entonces, con estos mecanismos, lo que se incentiva es la comunicación. Y también que es cambiar la cara, la figura de que los conflictos se vea, así parezca asombroso, en algo positivo, en una situación positiva. ¿Por qué positiva? Porque va a permitir que mejore la vida de las personas y de la comunidad. O sea, de que si les faltó una vía de comunicarse de la mejor manera, a través de estos mecanismos se va a lograr de que ellos puedan entenderse, y tal vez, si no así sea en uno de los mecanismos, por ejemplo en el de conciliación, así no sea un objetivo planteado, un conflicto señalado, pero como ambas partes están juntas, lo pueden incluir y pueden resolver también esa diferencia, esa controversia. Por eso es que puede cambiarse la situación, tornarlo a positivo. También se está orientando, tiene la orientación de que sea una función social de la justicia. ¿Para qué? Para que garantice que todos nosotros los ciudadanos tengamos una convivencia pacífica. Y tiene la función principal de enseñar las bondades de cómo es una convivencia social y del diálogo, importantísimo para poder resolver los problemas que se presenten. ¿Cuáles son las características de estos mecanismos, de estos medios? La característica principal es que se fomenta una cultura de paz. Se va a dar lugar, se va a incentivar la cultura de paz. Va a menorar el costo, va a disminuir la relación con el proceso judicial. Es decir, se va a desjudicializar los problemas. Se va a fortalecer la participación ciudadana. O sea, va a haber mayor participación de ciudadanos. Acuérdense que ciudadanos es a partir de los 18 años y que no estén restringidos los derechos como tal. También va a incrementar la calidad del resultado final de la resolución del conflicto. ¿Por qué va a incrementar la calidad del resultado final? Porque al hacer un acuerdo mutuo de ambas partes, que han cedido ambos y han logrado ponerse de acuerdo, eso es una buena calidad de resultado. También va a posibilitar mayor soluciones. De acuerdo a la estadística, sí se está logrando en tener mayor soluciones en vía de conciliación. Y también se mejora el acceso a la justicia, porque es uno de los requisitos en algunos procesos civiles que tiene que ir lo de la conciliación. Y se va con acuerdos parciales, entonces mejora, ya va a descongestionar, ya no va a ser de tantos temas a tratar, solamente los minimiza, porque ya va con algunos acuerdos en parte. ¿Y cuál es la ventaja? ¿De qué nos sirven? ¿Cuáles son sus ventajas de estos medios alternativos de resolución de conflicto o mecanismos de resolución? Algunos le dicen resolución, otros le denominan solución, pero es lo mismo. Medios alternativos de resolución de conflicto o medios alternativos de solución de conflicto. Es tema de denominación, pero en sí el fin, el objetivo es el mismo. Las ventajas es de que se logra tener una resolución en cooperación de ambas partes, que se va a realizar de acuerdo a los valores propios, es decir, se aprende a tomar las decisiones, se vive la justicia como virtud, y también se logra el desarrollo de la responsabilidad social, ejerciendo la solidaridad entre las personas, la solidaridad humana. Hay mayor celeridad en estos mecanismos, en estos medios alternativos. Es menos costoso, es más económico, no solamente el costo monetario, el costo de dinero, sino también el costo emocional. Es menos gasto emocional. Las reglas son flexibles. Ya van a ver por qué motivos son flexibles. O sea, no son rígidas, no son parametradas. Hay bastante de influencia del carácter discrecional, pero siempre hay rangos.
Las soluciones también son sostenibles. ¿Qué quiere decir sostenibles? Que las soluciones van a tener carácter de sentencia, o sea, son duraderas. No es de que lo que ahora lo soluciono, después voy a ir al Poder Judicial y voy a decir, no, quiero la nulidad de lo que he acordado. No, eso ya tiene carácter de sentencia. Y también esto todo se inicia, la mayor ventaja es de acuerdo a la voluntad de las partes, ¿no? Por predisposición de las partes. Lo que es en sí, entonces, llegando ya a definir qué cosa se entiende por medios alternativos de resolución de conflicto. Los medios se les conoce también comúnmente, de manera abreviada, como los MARCs, que son aquellos medios de que van a servir para resolver o, ojo, no solamente es resolver, sino también va a componer determinados conflictos jurídicos. Son unos mecanismos extrajudiciales, es decir, no se ve en el Poder Judicial. Esto se resuelve sin necesidad de ir al Poder Judicial. Y los únicos conflictos que se pueden sí resolver a través de estos medios alternativos son aquellos que contengan los derechos disponibles, o sea, las materias de derecho disponible. ¿Eso qué quiere decir? Que son los conflictos que no tengan relación alguna con los derechos fundamentales. ¿Y cuáles serán esos derechos fundamentales? Son los derechos inherentes a las personas, los personalísimos al ser humano, o sea, por ejemplo, para ver el tema del nombre y todo ello. También no se puede ver en los medios alternativos, no se puede ir para ver temas de delitos, temas de faltas, ni los conflictos que contravengan el orden público. O sea, el que altere el orden público no puedo irme a conciliar, no puedo ir a un arbitraje, una negociación. A un medio alternativo no se puede, ni que tampoco alteres las buenas costumbres. Solo se va a podemos los ciudadanos recurrir a estos mecanismos para resolver aquellos derechos que son involucrados, que son renunciables o los que se puede negociar, es decir, que podemos transar, transferir, traspasar. Ejemplo, en tema de desalojo, en pensión de alimentos, lo que es tenencia de los hijos, el régimen de visita a los hijos. También hay el régimen de visita a padres, por si acaso, alimentos no solamente es a hijos, también hay alimentos para los padres, cuando los hijos no acuden, no le están subvencionando a los papás también recurren a través de estos medios alternativos y presentan su solicitud para que los hijos le puedan pasar. O sea, alimentos no solamente es de hijos, sino también es para los papás. El tema de un incumplimiento de contrato o una resolución de contrato o para pedir la nulidad, o también por indemnización por daños, perjuicio, entre otros. Esos mecanismos de solución de conflictos son una alternativa a la justicia formal. ¿Por qué le llaman justicia formal? La justicia formal se le denomina a los casos que se ven en el Poder Judicial. Los MARs son algo para extrajudicial, o sea que no se ve en el Poder Judicial porque se busca resolver de manera lo más idóneo posible las controversias que se pueden generar entre las partes y que cualquiera de ellas puede hacer uso de manera indistinta de estas alternativas, de acuerdo a sus necesidades, a sus preferencias, de acuerdo a los contratos también de que quede establecido. A veces puede limitar que directamente solo van a ir a arbitraje, o hay veces primero también le dejan la oportunidad, la ventana abierta, que puedes ir a conciliación y si de no llegar a lograrse, puedes recurrir luego al arbitraje. En otros casos no es así. Depende cómo suscriban el contrato, la cláusula de solución de controversias. También los mecanismos alternativos, ¿qué nos van a ofrecer? Nos ofrecen una propuesta que es diferente a la del choque, a la del enfrentamiento. ¿Por qué? Porque busca que las partes encuentren un punto medio en el cual no va a existir esa figura, yo soy el ganador, yo soy el vencedor y tú eres el perdedor, el vencido. No, porque al ser ellos mismos los que van a determinar, van a poner su voluntad, van a dialogar, en algunas ocasiones, de acuerdo a algunos de estos medios alternativos, van a poder hacerlo con ayuda de un tercero,
que este tercero tiene que estar capacitado y va a buscar el beneficio común de ambas partes y la satisfacción también de ambas partes, entonces por eso es una buena forma este medio alternativo, que es distinto, que difiere mucho de un proceso judicial donde las partes plantean una solución y que no, a veces no se llega a ese diálogo, ¿no? Sino ya es el juez el que resuelve. Y esta solución se logra de manera civilizada, de manera pacífica, empleando alguno de los medios alternativos. El doctor Luis Octavio Vado Grajales, en uno de sus libros del año 2004, indica la noción de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Destaca la idea de que son las partes las dueñas de su propio problema y que por tanto ellas son quienes deben decidir la forma de resolverlo, por lo que pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades en la que el proceso judicial es una más, pero no la única ni la más recomendable. Bonito concepto del doctor. ¿Cuáles son las clases de mecanismos de solución de conflicto? Los mecanismos alternativos se subdividen en dos grandes grupos. ¿Cuáles son? Son los autocompositivos y los heterocompositivos. ¿Cuál es la diferencia principal entre los autocompositivos y los heterocompositivos? Más adelante voy a desarrollar cuál es cuál, o sea, por qué es autocompositivo y por qué es heterocompositivo. Pero aquí vale resaltar en esta oportunidad, en este momento, cuál es la diferencia principal entre el primero y el segundo. Que en el primero existe la presencia en el autocompositivo de un tercero para resolver la controversia, pero aquí es que las mismas partes son las protagonistas, o sea, el tercero va a estar como un facilitador en el autocompositivo. Pero las mismas partes son los protagonistas, son los que van a tomar las decisiones, son los que van a poner fin a la controversia. En cambio, en el heterocompositivo, sí también hay la presencia de un tercero, pero acá la diferencia es que el tercero sí es el que toma la decisión, es el que va a poner fin al conflicto, a la controversia. ¿Entienden? En autocompositivo solamente el tercero los facilita, los ayuda a tener un mejor diálogo, a interpretar lo que tal vez uno expresa y no entienden, entonces se lo traduce como comúnmente se dice, ahí va a poder hacer facilitar. En cambio, en el otro campo, ahí es distinto, lo resuelve. Empecemos entonces el heterocomposición. ¿Cuándo se dice por qué es una heterocomposición? Esta solución de conflicto se va a dar a través de la intervención del tercero imparcial, que tiene un poder y autoridad suficiente para imponer su decisión. Este tercero puede ser, si es un proceso judicial, es el juez. Pero como estamos viendo ahorita acá en los mecanismos alternativos de resolución de conflicto, es el arbitraje. ¿Quién es el tercero con poder, con autorización suficiente? Es el árbitro, porque el árbitro va a resolver ese conflicto de manera eficiente, va a reducir los costos, va a prevenir la aparición de nuevos conflictos y lo que resuelva es inapelable, o sea, el arbitraje. Esa es la heterocomposición. ¿Y qué se entiende por autocomposición? ¿Quiénes están comprendidos dentro de la autocomposición? Esta forma de solución de conflicto, aquí las partes son las protagonistas o también se les indica que son las intervinientes del mismo. Y sí, puede darse el caso, no es obligatorio, puede darse el caso, luego voy a especificar por qué es que en algunos de estos mecanismos no se requiere a un tercero, sino que ambas partes nada más lo resuelven, su controversia. Puede intervenir un tercero ajeno a las partes. El tercero no va a poder imponer su decisión o fórmula de solución. Va a ser el tercero aquí el que va a facilitarles nada más a ambas partes. Entre los mecanismos más conocidos, ¿cuáles están?
están la negociación, la mediación y la conciliación. Aquí también es importante señalar cuáles son los medios alternativos de resolución de conflicto en el Perú. Aunque está en la norma, pero no está todavía, alguna de las materias no está desarrollada. Lo que más está desarrollado es conciliación y arbitraje. En cuanto a negociación, mediación, más o menos está todavía. Y lo que ahora han implementado la Junta de Resolución de Disputas también. Bueno, ¿cuáles son estos medios alternativos? Son la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Para entender qué es la negociación. Es la negociación, para que pueda darse una negociación, es que tiene que ver de dos o más personas. Porque en una negociación puede haber una controversia de no solamente entre dos personas, sino puede haber múltiples, puede haber 3, 4 inmersos en una controversia, en una preocupación. ¿Y qué va a hacer? Es entre ellos mismos, aquí no es necesario, en la negociación no se requiere la presencia de un tercero. Simplemente es que entre ellos pueden hacer y lo pueden lograr, es que antes de que vayan a una conciliación o a un arbitraje o al Poder Judicial, entre ellos a través de la negociación puedan persuadirse una de otra, un hecho, o sea, de una situación que no les parece correcta, de una percepción, de una diferencia de acuerdo a sus intereses, ellos pueden resolverlo y lograr de mutua satisfacción la mejor solución, resolver eso que lo tenían, como se dice, que les hacía originar el conflicto, pueden lograr una mejor alternativa de comunicación. También la tendencia actual, lo que califica a la negociación, es un proceso que predomina a la negociación cooperativa, o sea, es un trabajo en equipo. La tendencia actual es lo que se dice, ¿no? En una negociación vamos a tener una negociación cooperativa. ¿Por qué cooperativa? No es la cooperativa donde tú vas y guardas tu dinero, no. Es la negociación cooperativa, es de que la voluntad, que van a participar ambas partes para que puedan lograr una mejor, resolver sus diferencias. En otras palabras, se ha redefinido la negociación, que es calificar el conflicto como un problema común de las partes y que éstas se van a solucionar si logran trabajarlo entre ellas, entre las partes mismas. Las partes intentan llegar a una decisión de manera conjunta en los asuntos que son de interés mutuo, de interés de ellos nada más, y para resolver situaciones conflictivas. Acá los interesados pueden participar directamente o también a través de sus representantes. El representante va a buscar un acuerdo beneficioso para ambos. O sea, hay la opción de que si yo soy una de las partes y no puedo ir a la negociación el día, la hora señalada, puedo comunicar quién me va a representar. Esto es un tema, la negociación se da a través de un proceso privado que puede ser utilizado incluso sin necesidad de conflicto, sino con temas de diferencias de opiniones. Y depende mucho de la comunicación para el intercambio de las posiciones. O sea, es fundamental la comunicación. Entre los objetivos de la negociación, ¿qué es lo que más destaca? Lo que más se sobresale es que se logra un nuevo orden de relaciones donde antes no habían. Entonces, por ejemplo, para crear un contrato de compraventa, al dialogar se llegan a poner las cláusulas a considerar como ambas personas, ambas partes, lo mejor lo determinen. Hacen una negociación cuando uno va a hacer una compra de un departamento, entonces ahí empleamos la negociación. A ver, un ejemplo claro. También es para modificar un conjunto de relaciones existentes por otras más convenientes. O sea, ya se está dando una figura, pero queremos mejorarla, queremos renegociar. Por ejemplo, el tema del alquiler.
un contrato de arrendamiento, un contrato de alquiler que se dice comúnmente, el alquiler, el arrendamiento, entonces el monto a pagar la merced conductiva, o sea, el monto que se paga la mensualidad. ¿Me va a aumentar? No, por favor. Entonces ya comienzan a hablar, negocian, intercambian de opiniones, de pareceres y se logra un buen resultado. Eso es la negociación. Ahora entramos a detallar, a hacer el speech de la mediación. ¿Qué es la mediación? ¿Qué se busca con la mediación? Este mecanismo también ayuda a las partes a solucionar el problema, a entender los puntos de vista de ambas partes. ¿Por qué? Porque va a permitir a través de la mediación que se va a buscar, a explorar posibles soluciones que van a permitir de que de la mejor manera sea resuelto el conflicto y donde las partes también son acá los principales que van a decidir completamente el contenido del acuerdo. O sea, las partes son los que van a indicar, se está logrando el acuerdo de esta forma, así lo queremos. Nadie le va a decir, eso está mal, o que tú estás de acuerdo. Por supuesto, que no sea nada que contravenga las normas, las leyes, la moral. Todo eso se puede lograr para la mediación. También es un proceso, la mediación a veces lo confunden con el proceso de la negociación, pero no, esto es más complejo porque va a implicar la participación de un tercero ajeno a las partes involucradas. A través de la mediación, el tercero es el mediador, o sea, a través de la mediación, esta persona o puede ser no solo una persona, puede ser una institución determinada, o puede ser un grupo de personas que van a ser elegidos voluntariamente por las partes. O sea, las partes van a decidir quién va a ser su mediador, si su mediador va a ser grupal o va a ser individual o institucional. Este mediador que va a ser elegido tiene que actuar de manera neutral. O sea, no puede hacer juicios, no puede tomar decisiones, tiene que abstenerse, porque eso es lo que le corresponde a las partes tomar las decisiones. El mediador va a carecer de facultad, o sea, no puede tampoco hacer propuesta. El mediador es como un facilitador en ambos, para que mantengan la cordura y pueda transmitir la comunicación, facilitarles la comunicación entre ambos, ¿no? Es decir, el mediador es únicamente un facilitador, cuya función es ayudar a las partes para que lleguen a un acuerdo consensuado. Actualmente la mediación no se encuentra detallada, no hay reglamentos que logren determinar en el ordenamiento jurídico peruano cómo se va a establecer la mediación, así como sí lo tenemos en la conciliación extrajudicial y en el arbitraje. Eso aún todavía no lo han prescrito, no lo han determinado. También la mediación puede ser utilizada de manera particular o privada. Por ejemplo, ¿cuándo es de manera privada? En el rubro de educación, que cuando exceden las situaciones de abuso escolar, del maltrato, lo que comúnmente conocemos como bullying. Entonces, acá se tiene como referencia que en Argentina, en Chile, sí lo logran instalar. Acá en Perú, mínimo, de acuerdo a la estadística, es muy mínimo la aplicación de la mediación, donde se han creado ya planes, donde está mayor desarrollado esta implementación de la mediación, se da en Chile y en Argentina. Han creado sus planes pilotos sobre la mediación, hay la participación de los propios estudiantes, con la tutoría de los profesores, de los psicólogos, y eso sería maravilloso que acá en el Perú también lo implementen en el área de educación. También la mediación en una empresa resulta de importancia singular. ¿Por qué? Porque las diversas situaciones de conflicto que pueden generar efectos dentro de la propia organización, o sea, dentro de una empresa también se debe de lograr la mediación. ¿Por qué? Porque es entre los trabajadores,
el descontento del trabajador por tener un ambiente hostil, la falta de productividad, lo cual va a redundar en un servicio deficiente. O sea, va a crear conflictos. Si tienes una empresa de ventas, tu trabajador va a tener conflicto con el cliente, o sea, te va a malograr, te va a dañar la imagen de tu empresa y por lo tanto ya vas a perder tu liderazgo en el mercado. No vas a crecer, no te van a recomendar, no van a venir a comprar tus productos por el tema de tus trabajadores. Por eso ahí es importante lo de la mediación. Ahora entramos al tercer medio, que es la conciliación. De la conciliación. El desarrollo, en la conciliación hay un tercero, que también es neutral, es imparcial y que en el proceso de las conciliaciones a esta persona, a este tercero, se le denomina conciliador. Él va a buscar, va a propiciar el fluido de comunicación entre las partes, el diálogo entre las partes, porque tiene la finalidad, como conciliador, de que puedan ambas partes flexibilizar sus posiciones, que puedan aclarar sus diferencias. ¿Para qué? Para que los ayude de esta manera a buscar la mejor solución a su controversia. Este tercero también hay que tener en cuenta que no tiene capacidad de decisión, ni sus propuestas son obligatorias para las partes. ¿Por qué sus propuestas son obligatorias? Acá en el conciliador puede sugerir una propuesta para que resuelvan su conflicto, pero no es vinculante, no es obligatorio. Acá las partes pueden ver, me conviene o no me conviene, entonces la desestimo, o si no, voy con todo si lo apruebo. También las partes van a poder definir libremente para que lleguen a ese acuerdo sin ninguna obligación, sin ninguna presión que puede ejercer el conciliador. Ellos voluntariamente van a lograr el acuerdo y solucionan su conflicto. ¿Cuáles son los beneficios que se tiene de la conciliación en comparación con un proceso judicial? En que en la conciliación los plazos, o sea, la forma del desarrollo de la conciliación es más flexible, es más accesible a las personas, se desarrolla en menor tiempo la solución del problema, del conflicto, y se da, acá, ojo, se da en un ambiente de armonía, de cordialidad, de tranquilidad, porque a veces cuando se va al Poder Judicial sucede lo contrario, las personas ni se quieren ver. En cambio aquí, sí, el ambiente es amigable. Es lo que se trata, se busca a través de la conciliación. ¿Para qué? Para que las partes puedan solucionar o tal vez así vayan, no logren la solución de su conflicto, pero que todo sea con respeto, de manera armoniosa. Acá el tema de las partes, la relación entre ellas es de manera horizontal. O sea, ambas están en igualdad de condiciones. Acá no es de que, porque yo soy el demandante, soy el más o tú el menos, nada. Acá ambas partes son de manera horizontal, o sea, no es de manera vertical, es horizontal, porque se va a buscar una solución para el futuro. O sea, no se va a quedar estancado en la búsqueda del pasado, de cómo sucedió, sino se va a buscar que las partes puedan identificarse, puedan expresar sus verdaderas necesidades. No solo se van a amparar en lo solicitado por ellas, sino que también puede darse el caso que en plena conciliación, en plena comunicación, aparezcan otros temas distintos a los que se haya solicitado. O sea, mi desacuerdo es por el tema AB, pero cuando está conversando con la otra parte se da cuenta que el AB tenía el antecedente del XY. Entonces, como están ambos y es de mutuo acuerdo, también de esos puntos vamos acá a mencionar, a señalar principios que se aplican a la conciliación. ¿Cuál es?
El principal es el principio de la libertad. ¿Por qué? Porque hay voluntad para resolver el conflicto, o sea que no estás obligado. Si también lo invitas a una conciliación, cuando se llega de la conciliación a la otra parte, no se le llama, cuando se les hace llegar es una invitación. Por eso desde ahí se busca términos amigables. Y la persona, la que recibe la invitación, tiene la potestad de decidir si es que va o que no va. Y que también, si es que lo notifican en primera, lo invitan en primera y por A o B motivo no puede ir y tampoco justifica, por eso es que es más flexible, no necesita justificar por qué no estoy yendo, se invita, entonces tiene la libertad. Y si no, también partes asistan para que se logre la conciliación. Acá también rige el principio de confidencialidad. ¿Por qué el principio de confidencialidad? Porque se va a tener la reserva de la información y de toda la actuación en el proceso, o sea, que nadie ni un tercero puede venir a querer leer tu solicitud, tu expediente, cuáles han sido las actuaciones, la fecha, no lo puede hacer, solo que sea por mandato judicial, que pida los antecedentes. O cuando el Ministerio de Justicia viene a hacer la inspección a los centros de conciliación y revisa los expedientes que cuenten con la información correspondiente, como es la solicitud, la copia de los DNI, las pruebas que adjunten, o no es necesario que tampoco adjunten pruebas, y las invitaciones, los cargos de recibido. Entonces, todo ese procedimiento el Ministerio de Justicia lo revisa, y si está incompleto, el acta y toda la demás formalidad, si no cumple el centro de conciliación, también es pasible de una sanción. También se da el principio de información del procedimiento y de las consecuencias de los acuerdos. ¿Por qué? Porque la información del procedimiento del conciliador les va a informar, les va a hacer presente cómo va a ser el desarrollo de la conciliación y cuál va a ser que esa consecuencia del acuerdo, qué carácter va a tener. El acuerdo en una conciliación se transforma como una sentencia, porque después el acuerdo que no se cumpla no se va a ir al Poder Judicial a pedir de que resuelvan sobre lo mismo que ya ha sido resuelto, ha sido acordado en un centro de conciliación. No, se va al Poder Judicial a pedir ejecución del acuerdo. Es como ejecución de una sentencia y siempre rige en la conciliación. Por eso es que es un ambiente cordial, porque no se va a permitir, el conciliador va a llamar a la atención a la persona, va a invitarlo, lo va a hacer reflexionar de que guarde la cordura y el respeto para prevenir los actos de agresión, tanto verbal o ya sea física. O de lo contrario, si es que no hacen caso en plena conciliación, se levantan los ánimos y todo lo demás, lo que tiene que hacer el conciliador es hacer un receso, indicar que se va a suspender por 5 minutos para que las personas puedan tomar agua, puedan lavarse la cara, respirar fuerte, para que luego vuelva a continuarse con la audiencia de la conciliación. También hay acá el principio de la participación. Ese principio de participación es ¿por qué? Porque de hecho, como se dice, de cajón, tiene que ver una participación activa de las partes, tanto en sus lluvias de ideas, en expresarse su malestar, sus preocupaciones, así como también la posible solución, el posible acuerdo. La ley de conciliación que nos rige acá en el Perú es la 26872, que ha sido de fecha 12 de noviembre del año 97. Esta ley ha sido modificada por el decreto legislativo 1070 y su reglamento, el decreto supremo 014-2008 o sea, del Ministerio de Justicia. Porque la conciliación extrajudicial lo regula el Ministerio de Justicia en el Perú. Esta conciliación extrajudicial sí tiene carácter obligatorio para algunas materias
que pueden ser vistas en el Poder Judicial. ¿Sobre cuáles materias van a ser? Son sobre los derechos disponibles de las partes, sobre los alimentos, el régimen de visita. Ya hace un momento mencioné que alimentos no solamente es para los niños, o puede ser alimento entre cónyuges o alimentos entre padres, para los hijos a padres. Los padres los requiere, igual las visitas. Los asuntos laborales, la indemnización por daños causados o otros de tipo patrimonial. Para que se concluya el procedimiento conciliatorio, ¿cómo se logra hacer el término, se acaba el procedimiento conciliatorio? Se va a producir de diferentes maneras. Puede ser que en la audiencia se logre un acuerdo total de las partes, o sea, que todas las diferencias fueron solucionadas. Entonces se logra una conciliación total. Esa es la conciliación ideal. Pero también se da la conclusión por el acuerdo parcial de las partes. ¿Qué quiere decir acuerdo parcial de las partes? El acuerdo parcial de las partes es cuando se va por, tengo 5 puntos de diferencia, 5 controversias. Se logra la audiencia, se logra conversar, pero no se ponen de acuerdo en 3, solamente en 2. Estoy hablando en sentido figurado. Entonces sí se hace un acuerdo parcial de las partes, dejando el libre derecho de que puedan los que no han sido resueltos, no se han logrado conciliar, que vayan al fuero que le corresponda, ya sea arbitraje o ya sea judicial. También se levanta estos acuerdos todos, por si acaso, todos estos diferentes, estas 6 formas de conclusión del procedimiento conciliatorio, siempre se va a dar a través de un acta, sí o sí, no hay otro mecanismo, no hay resolución, no hay decreto, no hay proveído, nada, es un acta. Y también se da por falta de acuerdo entre las partes. Están ambas partes, han hecho acto de presencia, pero no se han puesto de acuerdo para nada en ninguno de los puntos, ni siquiera en uno, porque si fuera en uno ya sería acuerdo parcial. En falta de acuerdo es 0, ninguna de las controversias se pusieron de acuerdo. También se da la conclusión cuando faltan la inasistencia de una parte a 2 sesiones, o sea, a las 2 invitaciones. Lo han invitado una vez y la han invitado la segunda vez y no asistió. Entonces, ahí se concluye el procedimiento. O también cuando ambas partes no asisten a una sesión. Por ejemplo, se logran a la audiencia, piden la suspensión y le indican de que van a pensarlo o van a coordinar y que van a regresar. Eso es más que nada en los temas de los procuradores, ¿no? Los procuradores van y se voy a consultar a ver qué dice el superior, si me va a dar una resolución autoritativa para firmar de acuerdo a lo que estamos planteando esta solución. Entonces, reprograman otra fecha para que sea la sesión y resulta que ambas partes ninguna va. No va ni el que invitó ni el invitado. Entonces, ahí también se concluye, el centro de conciliación lo que hace es levantar su acta por inhacer el caso del acta de una decisión motivada por el conciliador en audiencia. ¿Por qué? Porque el conciliador, en un centro de conciliación va a haber un conciliador y va a haber un abogado. El conciliador extrajudicial no es necesario que sea abogado, puede ser una persona hasta con 5º año de secundaria o puede ser de cualquier otra profesión. Lo que tiene que tener es capacidad de criterio, haber llevado el curso de conciliación extrajudicial, estar registrado, autorizado con una resolución del Ministerio de Justicia. Y acá también la pena mencionar de que ahora en la actualidad se tienen diferentes registros. Conciliador extrajudicial para el tema genérico, para el tema de contratos, para el tema de pago de alquileres, para el tema de acuerdos de que van a hacer para un divorcio, para hacer la separación de bienes, para ello.
pero en el tema de alimentos, en el tema de familia, en el tema de régimen de visitas, obligatoriamente, porque si concilia una persona no facultada, que no cuente con este registro, que no sea especialista, o sea, aparte de ser conciliador extrajudicial que tiene su registro, tiene que tener su otro registro como especialista. Si lo hace una persona que no es, lamentablemente es nula, exacta, en los acuerdos que puedan haber arribado. Y también, igual forma, en lo que de materia laboral, todo lo que corresponde a materia laboral, aparte de ser conciliador extrajudicial tu registro, también tienes que contar con tu registro de conciliador especialista en laboral, para que puedas ver los temas en laboral. Acá también, ¿cuál va a ser la decisión motivada? Puede darse el caso de que asistieron ambas partes, de que lograron ponerse de acuerdo cómo va a hacerse su redacción, en qué términos va a llegar a hacerle esta solución, pero resulta que una de las partes no quiere firmar el acta, se niega en firmar el acta, o se retira antes de la conclusión de la audiencia, o sea, está presente y se va, el de las partes se enoja, o qué sé yo, se retira y se va. Entonces, ahí se concluye el procedimiento conciliatorio, pero tiene que señalar esos motivos, lo que ha sucedido, o si alguna de las partes, si las partes tal vez puedan conciliar algo de que viole alguna norma legal. Entonces las partes van a decir, no, pero yo sí estoy de acuerdo, quiero que sea de esa forma, pero si contraviene la norma, no puede desarrollarse ese acuerdo de conciliación. Esta acta con acuerdo conciliatorio, ya sea total o parcial, va a constituirse en un título de ejecución para que luego por el incumplimiento el incumplimiento del acuerdo, se recurra al Poder Judicial para pedir la ejecución de este título, de esta acta. Aquí en esta acta hay que ser muy cuidadosos, meticulosos, en que se tiene que tener el contenido de obligaciones ciertas, expresas y exigibles. ¿Qué quiere decir con estas obligaciones ciertas, expresas y exigibles? O sea, que sean obligaciones que se van a dar, obligaciones reales, no obligaciones ficticias. Por ejemplo, decir, ya voy a acordar que me va a pasar en temas de alimentos, me va a pasar 1.500 soles, 2.000 soles mensual. El hombre va a firmar, o la mujer, porque también se da casos de que no es solamente el hombre que pasa alimentos, porque a veces los niños, los hijos quedan en poder del papá y es la mamá, la mujer, la que tiene que pasar una mensualidad. Entonces, va a decir, voy a dar 1.500, y la realidad es de que el señor gana 1.000 soles, ¿y de dónde va a sacar los 1.500? O sea, tiene que ser algo cierto, algo real. Y como lo indiqué, si el acta no se cumple, se va a ejecutar a través de un proceso de ejecución en el Poder Judicial. Acá, como un tema de referencia, voy a tocar el punto, porque no es dentro del mecanismo de alternativas de resolución de conflicto, pero por concepto general, llamémoslo así, he visto por necesario mencionar qué es una conciliación intraproceso. Esta conciliación intraproceso se va a producir iniciado el proceso judicial. O sea, las conciliaciones intraproceso sí o sí únicamente se dan dentro de un proceso judicial ya iniciado. Esto es con la facultad que tiene el juez y las partes de resolver este conflicto en cualquier etapa de la primera instancia. O sea, el juez siempre va a invitar a conciliar a las partes. Es un acto que se le denomina trilateral, porque son 3 los que participan. Las partes, sus representantes, que son sus abogados que los van a asesorar, y el juez. O tal vez alguna de las partes no va a poder y va a enviar a un representante y también va a tener su abogado, ¿no? Aparte. Siempre son 3, el acto trilateral. Porque en el Poder Judicial, si las partes no tienen abogado, le dan un abogado de oficio. Las partes pueden rechazar también la fórmula conciliatoria que les proponga el juez. No están obligadas a aceptar. También tienen esa alternativa de rechazarlo.
Si esta fórmula va a establecer que sus derechos sean iguales o mayores a los que va a contener la sentencia a emitir, también va a caber la imposición de una multa por rechazarla. Porque hay que tener cuidado, esto es novedoso. Si en la conciliación intraprocesos el juez dice, bueno, pónganse de acuerdo, esta es la mejor alternativa y los va a beneficiar, y pese a eso lo rechaza una de las partes, cuando va a sentenciar también le puede caer una multa. El acuerdo conciliatorio va a tener el efecto de una cosa juzgada. Esto es que no se va a poder cuestionar posteriormente, pero sí ante el incumplimiento de este acuerdo, de esta acta, de lo que van a acordar ambos, el propio juez, a pedido de la parte que está siendo afectada, o sea, se pusieron de acuerdo y la parte después va a comunicar al juez que no está cumpliendo, ¿no? Él va a ejecutar el acuerdo contenido en el acta, o sea, dentro del propio proceso, y va a hacer el uso de todo lo que las normas, la ley le permita. Esto se da más que nada en el tema de alimentos. Puede hacer que haya un acuerdo conciliatorio en el juzgado del tema de alimentos y después no están cumpliendo. El que tenía su obligación de mensualmente depositar no lo realiza. Entonces, ¿qué va a hacer la parte afectada? Mediante un escrito va a presentar al juzgado, al juez, comunicando el incumplimiento para que el juez mismo dictamine lo que corresponde dentro de todo el procedimiento. También es bien cierto que este decreto legislativo 1070 ha derogado artículos del Código Procesal Civil que regulaban la conciliación dentro del proceso judicial, pero esto no impide para nada al juez que lo pueda realizar en determinados casos, como por ejemplo, ¿qué es lo que hacen en la práctica? Es lo correspondiente a divorcio por causal o por alimentos. Siempre va a haber el tema de la invitación a conciliar. ¿Por qué? ¿A mérito de qué? Si ustedes dirán, ay, pero si el decreto legislativo ha derogado, ya no existen esos artículos, el 469, el 470, el 471, el 472 del Código Procesal Civil, entonces, ¿cómo va a poder hacer la conciliación si ya no está facultado? No, sí está facultado. ¿En qué? En aplicación del artículo 3 del título preliminar, que establece que el juez debe atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre. Para ello va a ser efectivo los derechos sustanciales y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en la justicia. Entonces, a mérito de ese artículo 3 del título preliminar, es que el juez todavía aplica la conciliación. De acuerdo a las estadísticas, son mínimos los que concilien. Es lamentable. ¿Qué es el arbitraje? Ya entramos al otro punto para saber qué es el arbitraje. En el Perú, en nuestra patria, está considerado mediante la ley 26572, que lo define como un medio de solución de controversias en la cual las partes van a acordar, o sea, tienen un convenio arbitral previo para ir al arbitraje. O sea, que va a someter la solución de determinados conflictos que surjan o puedan surgir en respecto a un determinado vínculo, a una relación jurídica entre ellos, que esa decisión, que ese conflicto sea resuelto, que sea decidido por un árbitro a través de un laudo arbitral. Pero ahí, al irse a un arbitraje, puede ser compuesto de dos maneras: el árbitro único o el tribunal arbitral. El tribunal arbitral está compuesto por 3 personas. ¿Quiénes son? Es uno de cada parte, o sea, cada parte elige a un árbitro y ambos eligen a su presidente. Eso se da esa figura en un arbitraje ad hoc. Pero si es un arbitraje institucional, también ahí se va, puede ser en la Cámara de Comercio, en el OCE o en alguna institución debidamente registrada de centro de arbitraje, puede ser la Católica u otro. Ahí ellos determinan dentro de su nómina quiénes van a ser su presidente, o también hacen, cuando es institucional, al árbitro residual.
cuando una de las partes no se pone de acuerdo, o sea, yo elijo a mi árbitro y tú eliges a tu árbitro, pero resulta que tú no estás de acuerdo con mi árbitro. Elijo a una persona, elijo a otra persona, van dos y me los desechas, me dices rechazado por A o B motivo. Entonces, ¿qué? ¿Quién va a ser mi árbitro? Voy a una institución de un centro de arbitraje de las cámaras de comercio, podría ser, y les indicas que deseas de que de sus nóminas ellos señalen, inviten a un árbitro para que sea su árbitro residual o pueda ser el presidente. O también se puede ir al OCE para que en el OCE puedan determinar quién va a ser el árbitro. La forma de nombramiento de estos terceros, de estos árbitros, es acordado en la cláusula de la solución de controversias por las partes. Todo está regulado, o salvo que indiquen simplemente que, pero ya no suele suceder ahora actualmente en los contratos, mayormente lo están consignando institucional, porque antiguamente era solución de controversias, será arbitraje, punto. No decía, se hará por arbitraje, ambas partes eligen. Así de simple era. En cambio ahora ya hay unas cláusulas arbitrales que la mayoría de contratos los están considerando. La celebración de este convenio arbitral va a depender únicamente de la voluntad de ambas partes y que una vez que ya esté suscrito ese contrato, esa cláusula que está inmersa, va a ser obligatoriamente de fiel cumplimiento para ellos, porque todos los actos que va a desarrollarse dentro del arbitraje tiene que va a surgir efecto pleno a las partes y tiene que ser cumplido el laudo arbitral. La voluntad de las partes es que se están sometiendo a la de un tercero por medio del pacto o del convenio. Acá es diferente, acá el tercero, el árbitro es como un juez, es el que va a desarrollar, el que va a determinar. Acá no hay de que me voy a poner de acuerdo y que yo lo voy a dirigir, voy a facilitarle, no, acá el árbitro lo resuelve. Pero también hay que tener en cuenta que dentro del arbitraje también se da la conciliación. O sea, el árbitro puede invitar a las partes que concilien y se le hace un laudo por acuerdo entre las partes de manera conciliatoria, o las partes mismas pueden venir con el acta de conciliación una vez que ya está iniciado el proceso arbitral, y también puede pedir que se laude de acuerdo al acta de conciliación, al acuerdo que ellos están trayendo, ¿no? Y es importante también señalar de que antes de que haya surgido el conflicto o ya también se haya presentado, las partes van a ponerse de acuerdo, van a convenir que en el supuesto caso que se presente el conflicto jurídico de un derecho disponible, van a renunciar, pueden ponerse de acuerdo que van a renunciar, recurrir al Poder Judicial, por lo tanto van a se van a someter, o sea, van a respetar, van a acatar lo que decide el tribunal arbitral. Esto es importante, que siempre sea considerado, porque si no, pues sería letra muerta, sería en vano, una pérdida de tiempo, una dilatación, porque al final llegaría a manos del Poder Judicial. O sea, si no me pongo de acuerdo en lo del arbitraje me voy a ir nuevamente a recurrir para que sea visto en el proceso judicial. ¿Cuál sería, como se dice el chiste? Entonces, no, acá todo se tiene que poner expresamente que van a renunciar, recurrir al Poder Judicial y que van a acatar, van a cumplir lo que disponga el laudo. A través de este mecanismo, las partes tienen la confianza de que la solución de un conflicto va a ser resuelto por un tercero, de que este tercero va a actuar de manera neutral, imparcial de las partes, porque también puede ser recusado si es que se presenta a alguno de los literales que comprende la recusación respectiva de un árbitro. Y también, en principio, pueden ser elegidos por ellos para que puedan ser resueltos sus conflictos. Y este pronunciamiento que va a ser dictado por el árbitro se le denomina laudo arbitral. Y este laudo arbitral es definitivo, es vinculante, es inapelable y también tiene el valor de como una sentencia. El mismo, este laudo ya
se emitió el laudo ya no puede ser discutido entre las partes, simplemente se acata, es de fiel cumplimiento. Pero acá también se da la figura de que si se va a la sala comercial y se recurre a poder hacer la nulidad del laudo cuando no ha habido el debido respeto el ejercicio. O sea, no se va a pidiendo la nulidad del laudo porque no estoy de acuerdo con lo que ha resuelto. No, yo me voy a una nulidad del laudo es que si hicieron una supuesta audiencia y nunca me llegó la notificación. Nunca me llegó la notificación para que esté presente en tal día, tal hora. O el plazo no lo respetaron. Entonces, o pedí una aclaración al laudo y no me dieron. El laudo fue emitido claro, que esa quienes van a la resolución de su conducta. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Ahora sí se me escucha? Sí, sí, Correcto, correcto. gracias. Sí, doctora, se la escucha. Ya, muchísimas gracias. Disculpen ustedes, fallas técnicas. Disculpen. Bueno, continuemos con lo del tema de la figura del arbitraje. Esta libertad de regular, del que se va a fijar, también les estaba haciendo mención, no sé si me llegaron a escuchar, no sé en qué parte me quedé, en que las partes van a decidir en qué lugar va a ser resuelto su conflicto, ya sea en el OCE, ya sea en una Cámara de Comercio o va a ser un tribunal ad hoc. Acá es necesario mencionar de que siempre el presidente, cuando sea árbitro único o un tribunal arbitral, obligatoriamente tiene que ser un abogado, el presidente. Pero los otros miembros de un arbitraje pueden ser de otra profesión, ingenieros, arquitecto, economista, puede ser estadístico, puede ser de otra profesión, el integrante del tribunal de las partes. Pero el presidente y el árbitro único sí es exclusivamente abogado. Ahí no hay lugar a cambio, no hay lugar a reclamo. La norma así lo prescribe y se tiene que cumplir. ¿Por qué motivo tiene que ser un abogado? Porque siempre va a dar las pautas, lo que va a llegar a laudarse si es un tribunal arbitral, tiene que ser dentro de las normas, dentro del respeto de lo que corresponde y de lo que está amparado el derecho. También es interesante acá resaltar que de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Arbitraje, los árbitros tienen esta capacidad de promover la conciliación en todo momento. No solamente es al inicio, sino tiene la posibilidad de siempre invitar a las partes que logren esta conciliación. ¿Hasta cuándo? Hasta antes de laudar.
O sea, esta conciliación puede darse hasta antes de que el árbitro emita un laudo. Si ya está para laudar, ya acabó su tiempo, lamentablemente. Este método de arbitraje, este mecanismo, va a ser que designado normalmente por las mismas partes para que pueda resolver esta controversia. Este mecanismo es de que las partes previamente o también posteriormente al nacimiento, porque aquí hay que distinguir cuándo se dice previamente y cuándo se dice posteriormente. Previamente es que cuando está en el contrato ya yo designo fulano XY va a ser mi árbitro, identificado con DNI, correo electrónico tal, y por supuesto tiene que ajuntarse ahí cuando ya se va a firmar el contrato, tiene que estar la solicitud de invitación de ser árbitro por la parte que le invita a la persona, y la respuesta, esa respuesta tiene que tener una declaración jurada, que ahora incluso ha variado, que hay un formulario muy detallista, es un formulario, ya tiene que ir acompañado ese contrato. Ese contrato no es que simplemente voy a considerar el árbitro es XY y dónde están sus anexos, tiene que estar el anexo. Todo ello y todo eso se va a escanear y se va a colgar en el CACE del OCE, toda esa información, porque si no también les cae responsabilidad, sanciones. Y igual en ambos lados, pero en todo caso, si no están consignando el nombre de la persona, simplemente pueden señalar de que una vez que surja algún conflicto va a ser resuelto en la institución tal o será designado por los árbitros por cada una de las partes, o sea, sin considerar, sin colocar el nombre. Hay esa libertad de poder hacerlo en los contratos. También este tercer árbitro es el que va a decidir, el que va a resolver el conflicto a través del laudo arbitral. Este laudo es de obligatorio cumplimiento para las partes, o sea, es como que si el juez lo estuviera resolviendo. Acá en el Perú hay varias instituciones que ya están adoptando el arbitraje para solucionar en sus controversias en determinadas áreas, como ¿cuáles son los arbitrajes que se están dando? En la formalización de la propiedad informal, se da en el tema de las telecomunicaciones, en las concesiones eléctricas, en la inversión privada en infraestructura, en el mercado de valores, entre otros, ¿no? En construcción también se da. ¿Cuáles son los elementos más resaltantes cuáles son los elementos del arbitraje? Los elementos en un arbitraje es, principal, el conflicto. Segundo, el pacto arbitral. Tercero, que los particulares van a otorgarle la facultad que se ha resuelto esta controversia por un tercero. Pagar el honorario y los gastos administrativos. Siempre en el tema del arbitraje, se va a dar la figura de que va a haber una secretaría arbitral, o sea que no es el tribunal arbitral y ellos son los tres, no, se tiene que pagar los derechos, los honorarios de 3 integrantes del tribunal más la secretaría arbitral. La secretaría arbitral a veces lo hacen que sea a cargo del OCE o también puede ser de manera independiente por alguna institución, puede actuar de secretaría arbitral. Como les mencioné, hay 2 tipos de arbitraje, es el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. Este arbitraje ad hoc no se requiere pertenecer, que los árbitros sean de un centro de arbitraje. No, es de manera particular y que van a llevar a cabo, va a ser compuesto, pero ahora las normas ya han cambiado y el arbitraje ad hoc también tiene sus limitaciones, pero los árbitros siempre tienen que acordar las reglas de todo el procedimiento del arbitraje, y esos tienen que estar sí o sí tal cual, no puede excederse de los límites que le faculta la ley y la Constitución.
Este acuerdo también, sobre todo, va a señalar si se va a respetar en el acta de instalación. Las reglas del juego es importante. Cuando uno recurre a un arbitraje, todo hay que tener cuidado en las reglas. Ahí están los plazos, está el procedimiento, porque si después lo firmas sin darte cuenta qué cosa has puesto y no estás de acuerdo, ya no hay vuelta atrás. Ya son etapas preclusivas, ya no se puede regresar. En cambio, en un arbitraje institucional también es cuando esta gestión de arbitraje va a ser administrada por un centro de arbitraje y ellos, cada centro de arbitraje ya tiene su propio reglamento, es diferente. La Cámara de Comercio, cada Cámara de Comercio a nivel nacional tiene su propio reglamento. El OCE tiene su propio reglamento. El Centro de Arbitraje de la Católica su propio reglamento. O sea, los otros centros de arbitrajes que también hay, también tienen sus propios reglamentos. Uno no puede indicar, pero ¿por qué en el otro, en la cámara tal, me han puesto en la otra institución, es más flexible? No, usted se allanó, por eso antes, lo recomendable es de que antes de que en el contrato, si lo vas a poner institucional, lo vas a consignar, lee, anda, búscate tu reglamento y compara. A ver, ¿cuáles son estas reglas? ¿Cuáles son estas reglas? ¿Cuáles son más flexibles? ¿Cuál es el que mejor me conviene, el que mejor me parece? Entonces, a esa institución voy a recurrir, voy a ir. Acá el arbitraje es cuando se trata, porque el arbitraje puede darse con una institución del Estado y un particular o también entre particulares, pero lo que ha regulado el tema entre particulares puede ser de un tema de seguros. Por ejemplo, un seguro de un carro o un seguro de unas lanchas y incumple la aseguradora, entonces ahí puede ser un arbitraje ad hoc, ahí no hay límite de montos, es libre, pero donde sí ya ha sido regulado y anteriormente el arbitraje fue creado no con regulaciones, con limitaciones, pero ahora ya los hay, el Estado ya está interviniendo más en regular esta parte, pero en lo que corresponda, que es parte interviniente en nuestro Estado peruano, el arbitraje debe ser institucional mayormente, pero también deja la libertad de que sea ad hoc, pero por un monto reducido. O sea, cuando la controversia no va a superar las 10 UITs, y ese año es 4.300, o sea, no puede superar de las 10 UIT para que pueda ser un ad hoc. Y ya sea arbitraje institucional o un arbitraje ad hoc, en ambas partes son siempre arbitrajes de derecho. Vale la pena también mencionarles que existen medios alternativos de resolución de conflictos no institucionales. ¿Qué cosas no institucionales? O sea, que no es una conciliación, que no es un centro de arbitraje, mediación, negociación. ¿Qué cosas son los medios alternativos no institucionales? Esos son los medios alternativos, son ancestrales, o sea, son los utilizados por nuestros pueblos aborígenes para que ellos resolvían y siguen resolviendo sus conflictos y más que nada en el tema andino nativo. Por ejemplo, la justicia campesina o comunal, se ha dado la creación de esta justicia desde la década de los 70. Acá, de acuerdo a los libros, a la historia, se tiene que empezó en el caserío de Cuyumalca, Chota, Cajamarca, donde nacen las rondas campesinas y ellos tienen su propia autonomía, su jurisdicción y sus propios asuntos, o sea, de acuerdo a su cultura, logran emplear sus mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Y en la justicia nativa, bueno, pues es un poco desconocida, pero de acuerdo a los antropólogos, de acuerdo a lo que se ha hecho las indagaciones, se ha leído, indican de que sí existen, tienen sus propios mecanismos alternativos de resolución, no van a un poder judicial, sino que entre ellos tienen su derecho consuetudinario, o sea, de acuerdo a sus costumbres, y imparten su propia justicia. Muchísimas gracias, disculpen ustedes, me parece que me he excedido. Espero haber podido compartir con ustedes un poco de mis conocimientos y que les haya servido
en reforzar o recordar lo que ustedes ya bien lo conocen, y que les doy muchas gracias por su tiempo, por la paciencia, y si tienen alguna duda, estoy acá, Yana, para poder absolverlo. Muchas gracias. Buenas noches. Hola, hola. Bueno, agradecer el día de hoy a la doctora Elvia Medalitorchi Salirrosas por su brillante exposición y sobre todo rescatar en ella la naturalidad con el que desarrolla esta exposición. Hemos visto de la manera como expone, de la manera más agradable, y esto nos lleva a darnos cuenta del conocimiento y de la amplia experiencia que tiene y sobre todo comparte con todos nosotros a través de Sofía. Muy agradecido por su brillante exposición el día de hoy, pero previo a su despedida de la doctora Elvia Medalit, queremos saber si tienen algunas preguntas respecto al tema expuesto. Alguien que tenga una pregunta por ahí, que levante la mano. A ver, Amelia Marrú. ¿Qué nos dice Amelia Marrú? Por favor, tiene uso de la palabra la señorita Amelia. Muy buenas noches con todos. Gracias, doctora Medalit, por la excelente exposición, como bien señala Johan Ramírez. Pues es súper fluida. Sí, bueno, me gustaría... Ok, a ustedes y a Sofía, por supuesto, y a los participantes. Bueno, apreciaría mucho, doctora, recibir algún comentario sobre dos temas sobre los cuales iba reflexionando, ¿no? Uno de ellos es más o menos saber cómo va el tema de la aplicación de las multas a los invitados que no asisten a las audiencias de conciliación, por un lado. Y por otro lado, como usted habló de arbitraje, de pronto me gustaría mucho que pudiera considerar también con Sofía, ¿no? Si pudiera haber otro evento, ¿no? Que toque más a fondo el tema del arbitraje. ¿Por qué? Porque últimamente se ha escuchado sobre el acuerdo de Escazú, que supuestamente estaría por ser ratificado por el Congreso, ¿no? Donde básicamente pues tiene por objetivo, según el artículo 1, si me permite leerlo, por favor, doctora, son unas 5 líneas. Sí, cómo no. No sé qué pasa, que en mi máquina que no veo nada, simplemente estoy mirando la cámara y no puedo ni verme ni verlos a ustedes. Cuando Ya, se desconfiguró, cuando hubo el tema, proceda, le escucho nada más, pero no veo a nadie. Ya, doctora, está bien. El artículo 1 dice que es objetivo del acuerdo de Escazú, en este caso, garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, ¿no? Bueno, comento esto porque en el artículo 19 hace referencia de que en caso de que no haya algún tipo de acuerdo, podrá irse a la vía arbitral, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de temas ambientales. Y era por eso, digamos, mi interés de ver pues si en otra sesión podría enfocarnos sobre el arbitraje, pero aplicado a temas ambientales, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora doctora, participante Amelia Marrud, me dijo, ¿no? Sí, efectivamente, yo he hecho un tema genérico, voy a ver la posibilidad con Sofía, a través del doctor Willy Ramírez, ahora que está el doctor Johan Ramírez, para luego desarrollar cada uno de estos temas, ¿no? Conciliación, porque es amplio, incluso con estadísticas y todo, incluso lo de arbitraje, y lo que está indicando sí es ahorita un tema de novedad, lo que se va a hacer, incluso también de lo que se está aplicando de la Junta de Resolución de Disputas, también es otro tema novedoso. Y sobre lo primero de la conciliación, de lo que usted me estaba preguntando, del tema de las multas no se da dentro de una conciliación extrajudicial. Las multas son aplicadas
en conciliaciones intraproceso, o sea, dentro del Poder Judicial. Dentro del Poder Judicial, ahí se aplica, el juez es el que aplica las multas, pero en un centro de conciliación la norma no ampara por aplicar ninguna multa, o sea, simplemente si no hay un acuerdo o inasisten las partes invitadas o ambas partes, solo se levanta el acta y se remite, se entrega a las partes cuando lo requieran, o el juzgado hay veces también lo puede pedir, pero no, los centros de conciliación no está, ni el Ministerio de Justicia lo está considerado el pago de multas. Las multas solo es aplicado por el juez en un proceso judicial, por eso es conciliación intraproceso, indiqué. Espero haberle aclarado su inquietud. Muy bien. Tenemos una pregunta más de la señorita Carmen González Yarleque. Señorita González, ¿se encuentra en línea? Sí, buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Me escucha? Buenas noches, sí, la escucho, pero no puedo ver. Como dije, solo estoy mirando a la pantalla. No sé, se me salió. Ya la escucho, adelante. Gracias, doctora, de antemano, y gracias también a Sofía, ¿no?, por la oportunidad de capacitarnos de manera continua. Bueno, la pregunta es la siguiente. En cuanto a las conciliaciones, que escuché que iban a poder conciliar a través de videoconferencia, no sé cuán cierto sea esto. En la actualidad se está implementando el tema de conciliaciones virtuales, ¿no? Quería saber más que todo esto. Gracias, doctora. De nada, muchas gracias, señora Carmen González, indicó. Mira, te agradezco la felicitación, te agradezco tu participación, tu tiempo de estar con la Escuela Sofía y acompañándonos en esta noche. Sobre el tema de las conciliaciones virtuales es inviable, o sea, no es posible realizarlo. ¿Por qué motivo no es posible? Porque la norma, la propia ley, su reglamento, indica de que claramente, específicamente, que la conciliación se desarrolla dentro de un lugar, un recinto de 3x3, y que tienen que estar las partes presencialmente. Para que se dé la conciliación virtual, tiene que cambiarse la norma, o sea, tiene que modificarse, a ponerse esa opción. Actualmente muchos colegas, porque quien habla también soy conciliadora extrajudicial, aparte de abogada soy conciliadora extrajudicial, especializada, con especialización en familia, adscrita en varios centros de conciliación. Entonces, no se puede dar, se ha reactivado los centros de conciliación. Algunos, son más de 125 a nivel nacional, pero va a ser todo con las medidas de bioseguridad. No hay nada virtual, se tiene que llenar el permiso, se autoriza y luego eso se hace conocimiento al Ministerio de Justicia y ya se activa y se hace el trabajo correspondiente. Pero lamentablemente no. Varios directores de centros de conciliación extrajudiciales han estado enviando oficios, incluso ha habido un grupo de más de 80 directivos de personas que se ha firmado el documento y se ha presentado al Ministerio de Justicia para ver esa posibilidad de desarrollarlo de manera virtual, las conciliaciones, pero como la norma no lo permite, por más voluntad, por el momento no, eso se tiene que modificar en el Congreso para que logren hacerlo, y en eso están. Esperemos que así sea, ¿no? Porque en otros países, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en España, se da la conciliación, el arbitraje de manera virtual desde antes de que sea declarada en emergencia sanitaria, o sea, desde antes de esta pandemia, ellos ya lo aplicaban de manera virtual también lo del arbitraje. Pero a nosotros nos falta modificar, incorporar esa norma, la norma, hacer esa precisión. Y espero que después tengamos la oportunidad de volvernos a ver para poder determinar, detallar cada uno de ellos, sus leyes, sus reglamentos, su procedimiento, de todos estos mecanismos, ¿no? Uno por uno. Muy bien, tenemos la última pregunta a cargo de Giner Valentín Lugarte Rojas.
Señor Giner Valentín, tiene usted el uso de la palabra para formular su pregunta. Sí, buenas noches. Agradezco la idoneidad y la oportunidad de la convocatoria de esta conferencia esta noche. Doctora, hago acto de reconocimiento de su capacidad de ejercicio en el uso de la palabra, en sus titularidades. Y mi pregunta iba dirigida concretamente a la discusión que actualmente reside en si hay una teoría jurisdiccional o contractual respecto a estos, al arbitraje concretamente, porque se sostiene que, por un lado, es una jurisdicción delegada por parte del Estado en determinadas materias, y por otro lado, sostienen también varios autores y varios académicos que es parte del espectro del acto de autonomía privada de las partes o de la persona en este caso. ¿Qué premisa podría usted, en correlato con esta discusión que hemos tenido, aportar a un argumento potencial a dilucidar este conflicto entre estas teorías o, valga la redundancia, en esta complementariedad de estas teorías que se están discutiendo hoy muy intensamente? Ok, muy amable, doctor Giner Valentín, por sus palabras, por estar compartiendo esta noche acá con todos nosotros. Efectivamente, hay varias teorías que en relación a lo del arbitraje que va a ser desarrollada en su tiempo oportuno, pero vale la pena mencionar ya, señalar de que miren, ve, estos medios alternativos de resolución de conflicto nacieron para resolver entre las partes. O sea, no era para el Estado, no eran unos medios alternativos que nacía del Estado, no, sino era que era entre las partes para descongestionar la carga procesal en el Poder Judicial. De ahí es que nace, es el arbitraje para que sea regulado. El Estado ya se ha ido, se podría decir, inmiscuyendo en reglamentar, en regular, cuando lo ha visto ya necesario su intervención, como es en la conciliación y el arbitraje. No lo ha hecho aún, todavía en la mediación, en la negociación no lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque no ve que se dé mayoritariamente casos que el Estado esté involucrado. Y como no se da, y por eso es que recién está incrementando lo de la Junta de Resolución de Disputas, porque también está viendo ya que de acuerdo a los contratos, más que nada de obras, tiene parte que debe de ser más viable, más rápido, antes que se vaya a un arbitraje, a una Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Entonces, el Estado, la particularidad es que estos mecanismos nacen para resolver controversias, conflictos entre particulares, que también se ha aplicado para el tema de instituciones estatales, también se ha dado, pero eso no fue su objetivo, fue para regular entre las partes, para descongestionar la carga procesal. Es por ello. De ahí, con mayor detalle, con mayor todo, espero que haya la oportunidad de volvernos a reunir, Dios mediante, y poder también que esté presente para seguir dilucidando y hacer el speech correspondiente. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos los participantes el día de hoy. En el número de 34 hemos estado escuchando atentamente la participación de la doctora Medalit. Reiterar el agradecimiento a ella y también hacerles notar a todos ustedes que desde la comodidad tanto de nuestras casas, en este caso mío, de mi núcleo, y el de muchos de ustedes que participan a través de las nuevas tecnologías, se comparte hoy en día el conocimiento. Y este conocimiento que, como lo decía ayer en la charla de emprendimiento, lo que demandamos hoy día es contenido. Y en el caso de la doctora Elia Medalit Dochi Sali Rosas, digamos, ese contenido que hoy día ha sido vertido a todos nosotros a razón de conocer más sobre este sistema alternativo de resolución de conflictos, digamos, pues nos vamos nutridos de ese conocimiento, que si no fuera por las nuevas tecnologías y esta situación de pandemia en la cual tenemos que estar inmersos en nuestras casas, no se hubiese dado esta oportunidad. Reiterar el agradecimiento a la doctora Elvia Dolci Medalit Sali Rosas,
Y también el agradecimiento al equipo técnico de Sofía en el nombre de Luz Lisset, de Giorgio Canales, el que les habla, el doctor Willy Ramírez. Nosotros complacidos de seguir brindando a través de este medio alternativo conocimiento para todos aquellos que día a día se conectan a Sofía Escuela de Posgrado. Nuevamente, gracias a todos ustedes y nos estamos viendo el día de mañana. El día de mañana tenemos una charla también muy interesante, se las comparto en este momento. El día de mañana tenemos la conferencia virtual, el trabajo forense en la escena del crimen, a cargo del doctor José Luis Pacheco de la Cruz, a las 7 p.m. como todos los días, y a todos los que somos fervientes seguidores pues, de estas series que tienen que ver con el tema de criminalística, vamos a estar conectados el día de mañana también. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos mañana a las 7. Gracias, Elia Dolci. Muchísimas gracias. Brillante exposición.